Entonces, chicos, vamos a llegar a la síntesis de algo a lo que le estuvimos dando vueltas durante todo el curso prácticamente, y es los modelos atómicos. Siempre hablamos de protones, neutrones, pero nunca nos dedicamos a explicar los modelos atómicos como tal, ¿cierto? Entonces, el primer modelo atómico que hubo, miren que fue hace demasiado tiempo, hace más de 1808, que en realidad era como el que nos enseñaban en el colegio cuando empezaba toda la teoría atómica del señor John Dalton. Pero miren que hace 5000 años, y esto fue antes de la era cristiana, un señor que se llamó Demócrito, que ya consideraba que la materia estaba formada por unas partículas muy pequeñas, que absolutamente todo lo que existía estaba formado por estas partículas, y las llamaron átomos. Esto viene del griego y quiere decir indivisible. Ellos creían que el átomo era la parte fundamental de todo lo que existía. ¿Listo? Luego viene el señor John Dalton y miren todo lo que nos demoramos para proponer otra teoría atómica después de la de Demócrito, ¿es cierto? Ahora, gracias a, bueno, en esto ya cuando vamos a entrar a la teoría atómica, ya tenemos que tener claro lo que es corriente eléctrica, cómo se forma la corriente eléctrica, los tipos de carga eléctrica positiva y negativa, ¿ok? Protones y neutrones, porque aquí es donde los vamos a empezar a utilizar para darle explicación a cómo funciona la materia en el universo. Entonces, podríamos explicar muchas cosas a nivel macroscópico, pero a nivel microscópico todavía no habían muchas que no. En esta teoría del señor John Dalton todavía se sigue considerando el átomo como algo indivisible y que es la constitución de toda la materia que tenemos y que es lo que compone todos los elementos químicos que teníamos. En el tiempo de Demócrito solamente conocíamos 4 elementos, que eran los principales: tierra, aire, fuego. Tierra, aire, fuego y agua. Listo. Había uno quinto por ahí, pero en ese no nos vamos a meter todavía, que era el éter. Pero esa era como la sustancia que contenía a todo. Listo. Y aquí ya teníamos más elementos químicos, pero aún se considera el átomo como indivisible. Luego, en 1897, ya empieza a cambiar un poco la cosa con el señor J.J. Thomson. Cuando él estaba estudiando el átomo, llegó a la conclusión de que el átomo era, en efecto, una esfera, pero que además tenía algo que se llamaba carga eléctrica en el interior, ¿cierto? Y que bueno, a este modelo se le dice el modelo del buñuelo con pasas, de la galleta con chispas de chocolate, un montón de cosas. Y era más o menos un dibujo lo que ellos se imaginaban así, que era una esfera y que adentro tenía los electrones, son esos que están negativos, y que toda la esfera, o sea, todo el contenido del átomo tenía carga positiva. ¿Listo? Pero pasó algo en alguna vez, y esta es una pregunta que sale mucho, y es cómo se dieron cuenta que en realidad el átomo no era como lo proponía Thomson, sino que se parecía más al de Rutherford. Miren que el de Rutherford ya tiene el núcleo, hay un protón y los electrones están alrededor, ¿cierto? Ya no están incrustados en el átomo como tal, ¿ok? Entonces él dedujo que el átomo debía estar formado, dice ahí, por una corteza de electrones girando alrededor de un núcleo central cargado positivamente. Pero ¿cómo hizo eso? Pues fácil, ese es uno de los experimentos que más se mencionan, que es el experimento de bombardear una lámina de oro muy delgada con partículas, ¿cierto? Entonces, ¿qué descubrieron? Que cuando ellos bombardeaban la lámina de oro, no todas las partículas pasaban, ¿cierto? Pero habían unas que sí. Entonces, por ejemplo, si yo disparo una partícula a través del átomo de Thomson, esa partícula va a rebotar inmediatamente porque va a encontrar algo que la frena ahí, ¿cierto? Pero en el de Rutherford, miren que solamente van a rebotar las partículas que choquen con el núcleo.
con ese protón que tenemos ahí con carga positiva. El resto de partículas van a pasar derecho, ¿ok? Entonces así fue que se evidenció que el átomo en realidad no era como el modelo del buñuelo, sino que en realidad era una cantidad de espacio vacío, donde la principal fuente de la masa del átomo estaba en el núcleo y los electrones tenían una masa muy pequeña. En realidad, el átomo es como un 99% de vacío. Y ese fue el espacio que atravesaron las partículas con las que se bombardeaban las láminas de oro. Listo. Luego de esto ya tenemos el modelo del señor Niels Bohr, que es el que más conocemos hoy en día y con el que más estamos familiarizados, y como el más acorde a los descubrimientos científicos que se han hecho. Entonces él dijo que ya este modelo atómico, los electrones no iban a estar todos en una sola órbita, sino que en realidad tenían diferentes tipos de órbitas y que habían unos electrones en un orbital, en otro, y que respecto al orbital en el que se encontraban tenían una cantidad o no de energía. Listo. Esos son los principales modelos atómicos que tenemos. Luego viene un modelo atómico del señor Schrödinger, pero ese no lo vamos a abordar acá. No sé si de pronto lo vieron en clase, pero para la explicación de lo que es el taller hoy no lo vamos a necesitar. Listo. Luego, ya sabemos que teníamos átomos, ¿cierto? Y sabemos, aquí tenemos un ejemplo de el primero es el protio, es el átomo de hidrógeno. Este es el primer átomo que se puede decir que existió en el universo luego del Big Bang. Cuando se originó el Big Bang, cuando el Big Bang dio origen al universo, entonces, ¿qué pasó con esto? Salió un montón de materia, pero toda esa materia estaba compuesta por este elemento de acá, que es el protio. Miren que tiene solamente un protón y un electrón. Listo. La carga del protón es exactamente la misma carga eléctrica del electrón, solamente que con signo contrario, ¿ok? O sea que la materia, como decíamos en la clase anterior cuando hablábamos sobre el electromagnetismo, la electricidad, la materia busca estar en equilibrio y siempre estos átomos están en equilibrio, ¿ok? Pero hay algo que se llaman isótopos, que los vamos a retomar cuando veamos más sobre radioactividad. ¿Qué son los isótopos? Miren que en el segundo, donde está el deuterio es un isótopo del hidrógeno. ¿Qué pasa? Miren que ya la masa no es la misma. La masa ya antes tenía solamente un protón y ahora tiene un protón y un neutrón y un solo electrón, ¿ok? ¿Qué pasa con el neutrón? Ya habíamos explicado que el neutrón tiene una carga neutra. ¿Listo? Hablando de cargas eléctricas. Que la del electrón es menos y que la del protón es más. Aquí la materia sigue estando en completo equilibrio, ¿ok? Respecto a la carga, más a la masa también, porque miren que el neutrón tiene prácticamente la misma masa que el protón. Lo especificamos también y la diferencia no era mucha. Pero miren el tercero es un átomo de tritio. Miren que este ya tiene un solo protón y tiene dos neutrones. Aquí la materia sigue siendo totalmente neutra respecto a la carga eléctrica, pero la masa aumentó demasiado. Miren que ya la del núcleo es prácticamente dos neutrones y un solo protón. Aumentó demasiado. ¿Qué pasa con esto? Estos elementos los vamos a llamar isótopos. Todos son hidrógeno, pero son isótopos del hidrógeno. Y tienen una particularidad y es que se vuelven muy inestables porque la masa en el núcleo no está bien repartida. Uno de los ejemplos más claros es el del carbono, no vamos a decir carbono todavía qué, pero, bueno, aquí ya dice carbono 14, carbono 12. Miren, el primero, el átomo de carbono 14, perdón, carbono 12. Miren que tiene 6 protones, 6 neutrones y 6 electrones, ¿ok? 6 protones
Los dibujaron en azulito, me cambiaron el color. Deberían ser rojitos. Pero bueno, entonces los protones con carga positiva, todos, tienen carga más, o sea, positiva, y los electrones carga menos, negativa. Entonces, miren, la materia sigue estando neutra respecto a, equilibrada respecto a la carga eléctrica, ¿ok? Y también respecto a la masa del núcleo. Miren que en el núcleo hay el mismo número de nucleones, ¿cierto? Diferente al carbono 13, miren que al carbono 13 ya se le subió un neutrón. Al igual que nos pasó con el tritio y el deuterio, ya hay un neutrón más, entonces el núcleo ya empieza a desordenarse un poquito. Miren que aquí acá está sobrando. Y cuando nos vamos al carbono 14, ya la diferencia es demasiado grande. Miren que son solamente 6 protones, 8 neutrones y 6 electrones. Sigue siendo, respecto a la carga eléctrica, sigue estando equilibrada, pero hay un problema en el núcleo, y es que ese núcleo ya tiene muchos más neutrones que protones. Habíamos hablado al inicio de cuando definíamos cómo se formaba el universo y definíamos 4 fuerzas principales, que eran las que comandaban todo lo que tenía que ver con cómo se formaba la materia en nuestro universo. Hay que aclarar que esas leyes solamente funcionan para explicar el 4.7 del universo que conocemos, lo que conocemos como materia bariónica, ¿ok? ¿Cuáles son las leyes que examinamos? Primero en el curso empezamos estudiando Galileo, Newton, la gravedad, esa es la primera. No las vamos a poner en orden, sino más o menos como en el orden que las abarcamos. Entonces, la gravedad es la primera ley universal que conocimos. La constante de Cavendish y todo esto. Luego tenemos electromagnetismo. El electromagnetismo, dijimos que era esa interacción que surgía entre los átomos, donde un átomo cambiaba electrones con otro, donde se formaban ondas electromagnéticas que tenían tanto una componente magnética como una eléctrica. Ahí unimos magnetismo y electricidad en una sola cosa. Y nos faltan dos, que es la fuerza nuclear fuerte, fuerza nuclear débil. Fuerza nuclear fuerte, ¿qué hace? La fuerza nuclear fuerte es la que mantiene unidos este neutrón y este protón, ¿cierto? Al igual que acá este neutrón y este protón. Y miremos en el átomo de carbono 12. Miren que tenemos 6 protones y 6 neutrones. Pero cuando empezamos a ver magnetismo, nos dijeron que en los dipolos, en los imanes, cuando tenemos signos iguales, ellos se repelen. Cuando tenemos, bueno, respecto a la carga, pues, ¿cierto? Positivo, negativo, ya estábamos hablando acá. Con los imanes decíamos que el lado positivo atraía a los negativos y que positivo con positivo se repelen, negativo con negativo se repelen y así. Pero miren que acá en el núcleo hay 6 protones y 6 neutrones, ¿cierto? Protones con carga más. Miren que todos son positivos. Entonces, según esto, se deben repeler entre ellos, ¿cierto? Pero ¿por qué eso no pasa? Es muy sencillo. Por algo que se llama fuerza nuclear fuerte. La fuerza nuclear fuerte, un nombre que le dieron quizás en un desborde así de creatividad a esta gente, es la fuerza que mantiene unidos a los nucleones en el átomo. El protón y el neutrón. Denme un segundo. ¿De cuál, profe? Alejandro. Profe, Hola. iba a hacer una pregunta. No tengo algo muy claro. ¿Usted puede Dime. decir que entonces el neutrón no aporta mucho como a la igualdad o desigualdad de cargas, pero sí como a la masa del átomo? Es exactamente correcto. En cuanto a electricidad, no nos importa solamente si nos fuéramos a ir a física de partículas, que eso es mucho más abajo. Porque, bueno, eso lo explicamos ahorita, pero es lo que dijiste. En cuanto a la carga, no influye casi para nada, pero en cuanto a la masa, sí. Y se nos vuelven inestables los átomos es cuando tenemos problemas al mantener esa masa en equilibrio. ¿Listo?
Ah, listo, gracias. Bueno, pues con gusto. Bueno, y yo me llamo Luis y tampoco soy profesor y estudiante así como ustedes. Entonces somos compañeros prácticamente. Bueno, ahora, miren que están unidos por esa fuerza. ¿Qué quiere decir? Nosotros habíamos dicho que los polos positivos se repelen entre ellos, ¿cierto? Y habíamos dicho también por ahí el orden de la energía química, no sé si lo recuerdan. Si no lo recuerdan, dejamos claro que no se podía producir energía química mayor a 1.5 voltios, que eso es lo que trae una batería AAA o AA, ¿cierto? Por eso es que la traen, porque no podemos producir más energía que eso. Listo. Entonces ya tenemos más o menos un orden de magnitud para la energía química. Dentro del núcleo hay una fuerza mucho más poderosa que por eso se llama fuerza nuclear fuerte. Mantiene unidos estos nucleones a pesar de que tengan el mismo signo. Entonces, si les preguntan en el parcial, ¿cuál es más fuerte? ¿La fuerza nuclear fuerte o la fuerza nuclear? No, la débil la vamos a ver ahorita. La fuerza nuclear fuerte es la que nos mantiene cohesionado el núcleo. ¿Listo? La débil, ahorita vamos a ver para qué nos sirve. Entonces, si les preguntan, ¿qué es más fuerte? ¿La fuerza nuclear o energía nuclear, que es la que conocemos que se originan en las plantas nucleares o en las bombas atómicas que utilizan fisión? Es mucho más fuerte la fuerza nuclear porque miren que no le importa que esto tenga el mismo signo. Aunque tiene el mismo signo, lo mantiene unido. O sea que vamos a poner primero que es más fuerte la fuerza nuclear fuerte. Creo que ya con eso se lo aprenden. Y la fuerza, el electromagnetismo es mucho más débil. El electromagnetismo es el que está causado por los electrones, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos este tipo de átomos? El núcleo se vuelve completamente inestable. Si yo lo sigo bombardeando con neutrones, pues ya esa fuerza nuclear fuerte también tiene un límite y ya no va a poder mantener cohesionado el núcleo de manera perfecta. Entre más disvaríe el número de nucleones entre los protones y los neutrones, el átomo se va a hacer mucho más inestable. ¿Listo? Y va a querer una propiedad que se llama radioactividad. Entonces vamos a decir que entre el átomo menos estable sea, puede ser más, ¿cómo se dice? Entre menos estable sea, puede ser más radioactivo, ¿ok? ¿Por qué vamos a poner el ejemplo del carbono 14? Porque es algo que sale demasiado en el parcial, ¿listo? Miren que aquí tenemos un átomo de carbono 14. Aquí ya no tenemos nube de electrones. La nube de electrones era esta que veíamos acá. ¿Qué pasa si yo le quito la nube de electrones? Pues el átomo va a quedar cargado positivamente, ¿cierto? Aquí la materia está neutra, porque más con menos se eliminan mutuamente, entonces va a haber un equilibrio entre las cargas ahí. Pero si le quito los electrones, me queda así, miren, solamente tengo signos positivos porque el neutrón no me afecta en nada la carga, como nos decía el compañero. Listo. A esto lo vamos a llamar ionizar. ¿Qué es ionizar? Ionizar es cuando yo cargo un átomo de manera positiva o de manera negativa solamente. Bueno, no un átomo, hablando solamente de cargas eléctricas. Ionizar es cuando yo solamente tengo la componente positiva o negativa por aparte. ¿Listo? Y es posible hacer eso. Depende de la que yo quiera. Si yo quiero solamente electrones, pues tomo los electrones. Si quiero solamente los protones, tomo los protones. Cuando tengo todo de la misma carga, digo que algo está ionizado, ¿ok? Entonces ahora volvemos a esto, miren. El carbono 14, 6 protones, 8 neutrones. A
A esto se le va a llamar proceso de decaimiento. ¿Qué pasa en el proceso de decaimiento? Tenemos 8 neutrones y solamente 6 protones. Entonces, un neutrón de acá se va a transformar en un neutrón. Perdón, al revés. Miren que teníamos 6 protones y ahora tenemos 7. O sea, un neutrón se transformó en un protón. Esto puede pasar a la inversa. Un protón se transforma en un neutrón. Listo. ¿Por qué es importante esto? Miren que la materia está tratando de equilibrarse a sí misma. A este proceso de decaimiento es al que le va a ayudar la fuerza nuclear débil. La fuerza nuclear débil es la que nos permite que esto se transmute. Lo que querían hacer los alquimistas antes, que era transformar un elemento químico en otro, es perfectamente posible. Esto pasa en las estrellas todo el tiempo. Al inicio del universo, todas las estrellas estaban compuestas por protio, o sea, hidrógeno. También luego deuterio, tritio y etcétera, etcétera. ¿Qué pasó luego? Miren que aquí tengo tritio. ¿Qué pasaría si a este tritio le añado otro protón? Ahí ya voy a equilibrar la masa del núcleo. Pero la materia, para que sea neutra, debería tener entonces otros 2 electrones. Cuando eso pasa, yo formo este tritio pasa a ser helio 4. El helio está compuesto 2 protones y 2 neutrones, ¿ok? Entonces, así se formaron las estrellas de segunda generación. Las de primera generación, todas hidrógeno. Las de segunda generación ya eran estrellas que podían sintetizar el helio 4, o sea, 2 protones, 2 neutrones y 2 electrones. Entonces, esto pasa mucho en las estrellas. En las estrellas esto está pasando todo el tiempo. Un elemento se transmuta a otro. Podemos transformar cualquier elemento en otro si podemos modificar estas componentes del núcleo. ¿Cuál es el problema? Nosotros podríamos crear oro. El problema es que, digamos que sale más barato sacarlo de minas que generarlo de manera artificial, porque para generarlo de manera artificial necesitaríamos una gran cantidad de energía. Ya les dije, estos elementos siempre se forman en las estrellas. Nosotros hemos podido replicar unos elementos químicos en el planeta, pero por lo general todos los elementos químicos del universo provienen en su mayoría de las estrellas. Ustedes en la sangre tienen hierro, tienen calcio en los huesos, tienen magnesio, azufre, cobre, un montón de elementos químicos en su cuerpo. Esos elementos químicos sí o sí fueron originados por estrellas. ¿Listo? Entonces, cuando vean una estrella en el cielo, probablemente los elementos químicos que tienen ustedes en su cuerpo pudo haber venido de cualquiera de esas estrellas, ¿ok? Entonces ya vemos, además de que la materia le gusta mantenerse, por así decirlo, con un equilibrio eléctrico, también trata de modificar su masa. Pero en el proceso en el que esto pasa, que se transmuta un nucleón en otro, se libera una cantidad de energía. Esa cantidad de energía es la que nosotros vamos a conocer como radioactividad, ¿cierto? El átomo estable no necesita hacer absolutamente nada, él solamente está ahí quietico. Pero cuando es un átomo inestable, empieza a querer estabilizarse y mediante eso es que se genera eso que llamamos radiación. Toda la energía que surge de transformar un nucleón en otro, ¿listo? Bueno, antes de pasar a lo que es la radioactividad, les voy a explicar algo que también cae en el parcial y cómo es que llegan a esto, ¿listo? Resulta, no sé si ya les explicaron el método para determinar la edad de algo basado en el carbono 14, ¿listo? Nosotros tenemos esto en el cuerpo. Tenemos carbono 12, carbono 13 y carbono 14.
Pero miren las cantidades. Las cantidades son las que dice abajo. En el carbono 12 tenemos 98,89, carbono 13, 1.10. Y en el carbono 14 tenemos 1.0 por 10 a la menos 10%. Entonces, la cantidad de carbono 14 que podemos encontrar en el cuerpo es exageradamente baja. Este carbono 14 es el más inestable, el carbono 12 es más estable. ¿Qué pasa acá? Mientras un ser vivo, valga la redundancia, está vivo, tiene la misma cantidad de carbono 12 que de carbono 14, ¿listo? Además, tienen la misma cantidad de carbono de ambos que la atmósfera, ¿ok? Pero cuando el animal muere, el único que permanece permanente es el carbono 12. El carbono 14 decae y se transforma en otra cosa. Miren que aquí este carbono 14 decayó en realidad en nitrógeno 14, que son 7 protones, 7 neutrones. Tenemos un núcleo perfectamente estable. ¿Ok? Eso es lo que pasa acá. Entonces, se conoce la vida media del carbono 14. Denme un segundo, ya les digo más o menos cuánto es. A ver, según esto me dice que la vida media del carbono 14 es de 5.730 años. O sea que si yo tengo una cantidad de carbono 14, la dejo ahí en 5.730 años, yo voy a tener exactamente la mitad. ¿Ok? Entonces, gracias a eso es que se utiliza el carbono 14 para determinar la edad de ciertos fósiles. Yo solamente miro a ver qué cantidad de carbono 14, si es la mitad, pues ya sé en realidad hace cuánto se murió. Multiplico eso por 2 y el animal se murió hace tanto tiempo. Y dependiendo la cantidad que tenga, entonces ya extrapolo eso a ver en qué momento fue que se murió. Eso, entonces, es perfectamente posible determinar hace cuánto está ese fósil ahí utilizando el carbono, pero el 14. Recuerden que el carbono 12 se va a mantener igualito. El que tenía el animal cuando se murió es la misma cosa. Bueno, y funciona también con plantas, porque las plantas son las que toman el carbono del aire. Luego los animales, los herbívoros se comen las plantas, los carnívoros se comen a los herbívoros y nosotros nos comemos cualquier cosa. Entonces nosotros también podemos nos pueden datar el tiempo en el que nos morimos por esta técnica de carbono 14. ¿Listo? Entonces, queda claro más o menos cómo funcionan las 4 leyes: fuerza nuclear fuerte y débil, que eran las que nos faltaba por explicar. Ahora entremos ahora sí a lo que es radioactividad. Entonces nos dice que vamos a leer esto. Dice, el núcleo de los átomos está formado por protones y neutrones. Eso ya lo sabíamos. Lo hemos venido trabajando desde que empezamos prácticamente el curso. Listo. Entonces dice, algunos núcleos no son estables y para estabilizarse emiten radiación ionizante, que puede producir cambios químicos en las células y dañar el ADN de los seres vivos. Entonces, a esto que se llama radiación ionizante, es lo que dijimos anteriormente, que era cuando un elemento decae, pues cuando un nucleón se transforma en otro. Denme un segundo, porfa. Hola, qué pena, ya volví. Bueno, entonces, ya sabemos qué es ionizar y más o menos sabemos qué es radiación. Si no está quedando muy claro, me van preguntando. Entonces, miren, acá tenemos un núcleo formado por protones y neutrones. Ahora tenemos varios tipos de radiación. Tenemos radiación beta, que se dice que son electrones o positrones por desintegración de protones y neutrones. O sea, cuando un protón se desintegra, genera este tipo de radiación y lo vamos a llamar radiación beta. El electrón es una partícula del sistema estándar que tiene carga negativa. El positrón es la antipartícula
del electrón, o sea, es como un electrón con carga con carga positiva. ¿Listo? Radiación neutrónica son neutrones que quedan libres del átomo. Radiación gamma y X, rayos X con los que nos toman las radiografías, dice que son ondas electromagnéticas compuestas por fotones y de longitud de onda muy corta. Ya saben que si la longitud de onda es corta, la frecuencia siempre va a aumentar. ¿Listo? Y esto lo vamos a relacionar con qué tan energética es una onda electromagnética. ¿Ok? Por último tenemos núcleos de átomos de helio. ¿Recuerdan los núcleos de ahorita que hablábamos que eran 2 protones, 2 neutrones? Eso es un núcleo de helio. ¿Qué pasó acá? Miren que acá desaparecieron los electrones. Debería tener 2 protones, 2 neutrones y 2 electrones para que eléctricamente todo estuviera en equilibrio. Pero miren que aquí no, aquí solamente tenemos cosas positivas. O sea, esto es una radiación ionizada. Recuerden que es con el mismo signo de la carga eléctrica para todo, o todo positivo o todo negativo, ¿ok? Entonces nos quedamos en estos tipos de radiaciones. Las que más nos van a importar, digamos que pueden ser esta, la gamma, la X y esta radiación alfa, que pues rayos X, no sé a quién no le han tomado rayos X o a quién de la familia nunca le han tomado unos rayos X o quién no sabe qué son unos rayos X cuando le mandan una radiografía, ¿cierto? Estamos demasiado familiarizados con ellos, ¿listo? Entonces vamos a retomar lo que es longitud de onda. Recuerden, longitud de onda corta, frecuencia alta. Frecuencia alta quiere decir más energía, ¿ok? Recuerden muy bien eso. Esa relación también la preguntan muchísimo. ¿Qué pasa si la longitud de onda aumenta con la energía de la onda? ¿La energía disminuye o aumenta? Entonces, para que tengan eso ahí presente. ¿Listo? Ahora vamos a procesos nucleares. Estos procesos nucleares los vamos a ubicar solamente en el núcleo del átomo, en este núcleo de acá. No nos vamos a salir de ahí. Entonces vamos a abordar 3 procesos que tienen los átomos. Se llama la fusión nuclear. ¿Qué es la fusión? Pues miren, yo tenía aquí hidrógeno 2, que es protón, neutrón. Y lo junté con esto y me quedaron, entonces aquí, gracias a esta unión, aquí tenía 3 nucleones. Se unen, vuela uno, este gris de acá se va, y los 2 grises y los 2 naranjas se quedan, lo que me produce un átomo de helio 4. ¿Listo? A este proceso lo vamos a llamar fusión nuclear. Este proceso es el que solamente, bueno, solamente no, pero el que las estrellas hacen todo el tiempo. Para nosotros replicarlo es muy complicado, ya les dije, porque imagínense, nosotros tenemos que aplicar una fuerza que nos rompa la repulsión electrostática. O sea que los naranja, bueno, aquí no sé cuáles serán los protones y los neutrones, pero entonces los que tengan la carga positiva lleguen a estar tan juntos que esa fuerza empiece a actuar sobre ellos, la fuerza nuclear fuerte para que los tenga juntos, ¿ok? Entonces esto es lo que se realiza todo el tiempo en las estrellas. Las estrellas primero, todas formadas de hidrógeno, luego sintetizan helio, luego sintetizan oxígeno, carbono, hierro. Cuando las estrellas empiezan a sintetizar el hierro en sus núcleos es donde se vuelven muy inestables, perdón. Y ahí es donde se producen los fenómenos como las novas o las supernovas. Solamente en estos procesos de novas o supernovas, que son los fenómenos más violentos de todo el universo, que los que conocemos, ahí es donde se forman elementos como el magnesio, el hierro, el oro, y una cantidad de elementos súper pesados que nosotros los tenemos casi todos en el cuerpo. O sea, todo ese hierro alguna vez sí o sí, ese sí tuvo que estar en una supernova antes. Eso es lo que las estrellas
hacen todo el tiempo, y también esto de la transmutación. ¿Qué es la transmutación? Pues fácil, tomo un elemento y se transforma en otro. Aquí teníamos deuterio y tritio y lo convertimos en helio, el sueño de todos los alquimistas. Luego tenemos la fisión nuclear. ¿Qué es la fisión? Aquí nos ponen un ejemplo. Miren, esto de acá es uranio 235, ¿listo? Con este elemento es el que se fabrican las bombas atómicas. ¿Qué es lo que se hace? Se toma un átomo de uranio normal, pues muchos átomos de uranio, y lo que se dice es que se enriquece. ¿Qué es enriquecer? Le voy a sumar más nucleones de los que él ya tiene. Entonces, miren, el 235 le sumí un nucleón y lo transformé, ¿qué? En uranio 236. Pero entonces, como veíamos antes, el núcleo se vuelve tan inestable que al momento que yo lo enriquezco y él ya no puede soportar más, pues se divide. A eso es lo que conocemos como fisión. Y miren, y nos forma dos elementos, miren. Se separó el uranio 236, quedaron dos elementos, pero miren que quedaron unas partículas por acá. ¿Cuál es el principio de la bomba atómica? Tengo muchos átomos de uranio, ¿cierto? Los bombardeo con, digamos, partículas alfa. Estas partículas, por ejemplo, una de estas, un átomo de helio 4, lo mando a mucha velocidad que choque con el uranio 235. Pues un solo átomo que se divida va a servir para dividir a todos los otros. Cuando eso pasa, se libera toda la fuerza nuclear fuerte que me mantenía cohesionado el átomo, pues ya se va a liberar toda, gracias a la violencia pues con la que bombardeé con otras partículas. Y así, eso va a causar una reacción en cadena, lo que va a terminar en desatar muchísima energía, y por eso es que la energía nuclear es muchísimo más fuerte que la energía química. No tienen que olvidar eso tampoco, ¿listo? Entonces, preguntas hasta ahora con lo que es radioactividad. Hemos visto radioactividad, hemos visto partículas alfa, beta, gamma, fisión nuclear, fusión nuclear. ¿Qué más vimos? Vimos cómo se transforma un elemento en otro, el decaimiento del carbono 14, cómo puedo determinar la vida de un fósil gracias al carbono 14, diferentes isótopos. Bueno, entonces, esos son varios isótopos del carbono, aquí varios isótopos del hidrógeno y los modelos atómicos. ¿Tienen alguna pregunta relacionada con esto? No importa si no es que lo vieron en clase, sino que algún día les surgió. Que si no tienen preguntas, entonces vamos a pasar a la última parte del taller, que es lo que conocemos como el espectro electromagnético. ¿Listo? Entonces, miren, esto es algo que ya habíamos explicado en el taller pasado. Aquí tengo una onda que se mueve de manera sinusoidal, y aquí tengo unas medidas en metros, centímetros, luego nanómetros, y tenemos varios elementos que se mueven en estas magnitudes. Entonces, vamos a repetir otra vez. Una onda tiene, según Maxwell, la podemos modificar si podemos controlar su amplitud, la frecuencia, y ya sabemos que entre más larga sea la amplitud de la onda entre una cresta y otra, pues la longitud de onda aumenta, la frecuencia disminuye. Pero, bueno, y esto miren qué pasa, por ejemplo, aquí donde nos dice ondas de radio. Las ondas de radio son el AM, el FM, las ondas de televisión, el radar, televisores de control remoto, que esto funciona con infrarrojo. Estas van a tener una longitud de onda mayor a las que tenemos a la derecha, que tenemos el sol, los rayos X y elementos radioactivos. ¿Listo? O sea que la frecuencia de estas no es tan alta como las de la derecha. Las de la izquierda son menos energéticas, porque recuerden que les dije, vamos a asociar qué tanta energía tiene una onda respecto a su longitud de onda y la frecuencia. Entonces miren que las más
energéticas serían los rayos ultravioleta, que son los del sol, los rayos X y los rayos gamma. Vamos a recordar que eran los rayos gamma. Por aquí estaban. Ah, eran estos. Miren, nos dicen, los gamma y los X son ondas electromagnéticas, o sea, fotones con longitud de onda muy corta. ¿Listo? Entonces, lo otro son los elementos radioactivos, los que ya vimos. Estos de acá, por ejemplo, cuando enriquezco el núcleo de un átomo, pues va a ser se va a convertir en un elemento radioactivo, y esa radioactividad ya sabemos que tiene una longitud de onda muy corta, o sea que la frecuencia aumenta, por lo tanto es más energética. Estas son más o menos las medidas. Y miren este pedacito de acá. Esto donde está el bombillito es la luz visible. Solamente entre esta franja de acá es todo lo que nosotros vemos, que son prácticamente los colores del arco iris. ¿Alguna pregunta respecto a esto? Todavía no. ¿Cómo se forman los colores del arco iris? ¿Cómo se forman los colores del arco iris? Bueno, muy buena pregunta. Gracias por hacerla antes de que termine el taller. Vamos a explicar entonces, vamos a terminar de explicar esto del espectro electromagnético y nos vamos a ver cómo se descompone la luz y por qué es que vemos los colores del arco iris. Listo. Entonces, ¿qué necesito saber del espectro electromagnético? Además de lo que ya dijimos, qué tan energéticas son. Cada elemento químico tiene asociado un color. Por ejemplo, el hierro está asociado al rojo y el cobre es azul, si no estoy mal. Algunos gases cuando se queman, han visto, por ejemplo, cuando prendo una candela, miren que es una combustión de un gas, ¿cierto? Ahí estoy quemando un gas. Pero miren que la llamita sale como azul. Y cuando quemo gasolina, no siempre, la llama no va a salir azul, ¿cierto? Sino que va a salir como amarilla o naranjada. Eso se debe a porque cada elemento químico tiene asociado un color. ¿Y a qué va asociado ese color? Va asociado a la longitud de onda que tenga el elemento como tal. Nos vamos a devolver acá hasta donde está el modelo atómico del señor Niels Bohr. Entonces, ¿qué pasa con el modelo atómico del señor Niels Bohr? Él fue el que dijo que entonces los electrones no estaban ubicados todos en un mismo sitio, sino que estaban ubicados en algo que se llaman orbitales. Y que según la cantidad de energía que tuviera el orbital, pues entonces podía contener X cantidad de electrones, no. Porque un orbital solamente puede estar ocupado por un electrón a la vez. Eso es lo que conocemos como el principio de incertidumbre de Heisenberg. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Quién me dice qué es la luz? ¿Recuerdan qué es la luz? Cualquiera, Jenny, ¿qué es la luz? Se me olvidó. La luz que Una onda electromagnética. no me digas. Se me ha olvidado, sí. ¿Recuerdan que calculamos la velocidad de la luz por allá en algún momento? Que había una discusión que era 300 o 100 y algo así. Pues ese día llegamos a la conclusión de que entonces la electricidad y el magnetismo eran una sola cosa, pero además que eso no era lo único que pasaba. Además, el electromagnetismo era una onda de luz, o sea que se desplazaban exactamente a esos 300.000 kilómetros por allá que nos tenían en discordia hace como un taller, ¿cierto? Entonces ya sabemos, electromagnetismo y luz viene siendo la misma cosa. Ahora, ¿qué pasa con la luz? La luz, así como la materia tiene un componente básico que es el átomo, entonces la luz también tiene un componente básico que se llama fotón. ¿Listo?
Los rayos de luz están formados por paquetes de luz que se llaman fotones. Y dicho pues de forma coloquial, ¿ok? Ya después no me vayan a crucificar por lo que escucharon en este taller. Entonces, o sí, yo creo que no. ¿Qué pasa con los fotones? Los fotones tienen energía. ¿Por qué los fotones tienen energía? Recuerdan que el electromagnetismo tiene unas cargas positiva, negativa y todo eso. Entonces es imposible que los fotones no tuvieran energía. ¿Qué pasa recuerdan qué pasa cuando algo choca con otra cosa? Eso lo vimos creo que en el primer parcial, la ley de reacción de Newton. Pues resulta que si un fotón choca con un átomo, le va a transferir una cantidad de energía. ¿Qué pasa cuando el fotón le imprime energía al átomo? Pues los electrones se van a excitar porque van a tener más carga de lo que soporta. Entonces en el orbital va a haber más energía. Entonces, ¿qué pasa con los electrones? Para un electrón, cuando un electrón está en su orbital, está en reposo y está bien. Nada lo molesta, él está ahí relajado, está siendo neutro con su compañero protón para que la materia tenga una carga eléctrica en equilibrio, ¿ok? Pero si le añado más carga eléctrica, pues tiene que pasar algo así como pasaba cuando le añadía más nucleones a un núcleo atómico. Cuando le añado esa energía, el electrón se excita tanto que va a saltar de un orbital a otro. ¿Listo? Cuando salta y ocurre eso, pues él va a liberar esa energía. Pero inmediatamente el otro electrón vuelve otra vez. Cuando él libera esa energía, entonces tengo un orbital más bajo, el electrón salta al orbital más alto. Cuando ya libera toda esa energía, pues es como el destello que ocurre cuando libera esa energía, causa como un destello al pasar de un orbital a otro. Eso es lo que nosotros conocemos como los colores. Y es en realidad el reflejo que nos está dando el átomo de la luz que le está entrando. Entonces, si yo, digamos que bombardeo un átomo con una longitud de onda, ahora sí nos vamos acá. A esta partecita donde dice que es el espectro visible. Digamos que si yo bombardeo un átomo cargo, le doy más energía a un átomo de hierro, pues los electrones en el átomo van a saltar de un orbital a otro y según la longitud de onda me van a desprender un destello. Ese destello, según el átomo que sea, yo lo puedo ver, si es algo de lo que podemos ver, pues lo vamos a identificar como azul, rojo, etcétera, etcétera, ¿ok? Así es que se forman más o menos los colores que nosotros vemos de acuerdo a la luz y cómo la luz excita los átomos. ¿Queda alguna duda sobre esto? ¿Cómo es que se originan los colores que nosotros vemos? Hay una duda. Contame. Los fotones pueden ser considerados partículas, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, las ondas de la luz, pues la luz es una onda, pero entonces esa onda está conformada por partículas según eso. Sí. Listo, gracias. Eso se llama la teoría ondulatoria del... pues sí, antes había una teoría solamente ondulatoria. Decían que la luz era solamente ondas. ¿Cuál es el problema? Que luego de hacer experimentos se confirmó que la luz no solamente se comportaba como una onda, sino que además tenía particularidad. Bueno, vamos a cambiar la palabra particularidad. Además tenía mucho parecido a cómo se comportaban las partículas. Esto fue gracias al experimento de Joule. ¿Ustedes vieron el experimento de Joule en clase? Yo la verdad no recuerdo muy bien si lo vio o no, pues por el nombre. Bueno, entonces vamos a esperar acá y vamos a explicar eso para que quede completamente claro por qué la luz es onda y partícula. Claro, no. Vamos a definir qué sí es onda y partícula. Le preguntaron una vez a Richard Feynman que qué era la luz. Entonces Richard Feynman, uno de los físicos más importantes que ha dado este siglo, le dijo
Creo que fue una estudiante la que le dijo eso. Entonces él le dijo a la estudiante que se imaginara un ángel. Pues yo no sé en sus creencias religiosas, pero por lo general los científicos se les complica más imaginarse ángeles cuando todo lo que creemos es en ciencia, ¿cierto? Entonces Feynman le dijo al estudiante que se imaginara un ángel, que cuando se imaginara ese ángel, que multiplicara eso más o menos por 100.000, y que cuando explicara eso, que eso era más o menos lo que era la luz. ¿Listo? Más o menos, no era la explicación, era como para empezar a entenderla. Entonces es un poquito complicado, pero muy buena la pregunta porque es muy raro, para mí todavía sigue siendo muy raro que algo se comporte como una onda y que a la misma vez sea partícula y que no tenga masa, porque la luz no tiene masa, la masa de un fotón es 0. Entonces es bien complicado entender la luz. Vamos a ver entonces el experimento de Jung antes de seguir. ¿Y se ve bien? Sí. Ok, listo. Bien. Esto es el experimento de Jung. Si quieren, busquen videos y si se sienten muy motivados, pues háganlos porque es una cosa exageradamente interesante que se descubrió hace mucho tiempo y que ahorita todavía como que se nos dificulta entender. Al menos a mí todavía se me dificulta conciliar eso por las noches en que la luz es onda y partícula, miren. Entonces aquí tenemos, aquí un montón de ondas que van viajando. Ya sabemos que las ondas viajan así. Que acá tengo una cresta, que acá tengo un valle, ¿listo? Cresta, valle. Aquí tengo la longitud de onda. Entonces, ¿qué pasa? Miren, lo que se observó. Sí, Jenny, el experimento de Jung es el mismo experimento que el experimento de la doble rendija, ¿listo? Es la misma cosa. Me parece muy bien que sí lo hayas visto. Entonces la luz viaja, va a entrar por estas dos aberturas. Si la luz fuera una onda y en efecto lo es, pues debería seguir propagándose. Y miren que aquí se sigue propagando en forma de ondas. ¿Cuál es el problema? El problema es que también se está propagando por acá. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Miren, es como si en realidad yo a una onda, a una cresta de estas, digamos que la onda va así, más o menos. Entonces, cuando pasa por la doble rendija y se chocan los dos, es como si yo a cada valle le estuviera proponiendo una cresta. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Como el valle es el que está abajo y la cresta es la que está arriba, ambos se van a anular. Entonces, donde se anulan, la luz desaparece. Y por eso es que en el experimento de la doble rendija vemos unos espacios blancos y otros espacios negros así. En realidad debería, si la luz fuera solamente una onda, debería atravesar y no debería haber sido un problema. Pero como es partícula, las partículas, no sé si vieron también el experimento del movimiento browniano, que es cuando teníamos gases en un recipiente, que las partículas chocaban entre sí, se excitaban, entonces se aumentaba el calor. Pues aquí está pasando exactamente lo mismo. La luz está chocando con ella y está causando una interferencia. Ahí es donde nos damos cuenta que la luz es tanto onda como partícula, ¿listo? Entonces ya tenemos una teoría ondulatoria y una teoría corpuscular para la luz, que en realidad es la misma. Entonces los fotones se comportan de esa manera, no tienen masa, pero hay un problema. Por ejemplo, cuando hay un planeta acá y hay una estrella por acá que le está mandando energía, luz, entonces, ¿qué pasa? La luz viene derechita y acá se empieza a curvar. La gravedad empieza a curvar la luz. Y si recuerdan, pues la gravedad afecta a todas las cosas que tienen masa. La gravedad es lo que explicó Newton, que era una fuerza que unía a dos masas entre sí. El problema es que los fotones, cada rayito de luz viene en realidad por algo que se llama cuantos.
¿Estos cuántos son los fotones? A eso se llama la teoría cuántica. Precisamente por eso. El problema es que esto tiene, cada uno de ellos tiene una masa igual a 0. Ahí viene uno de los grandes secretos del universo que no vamos a resolver en este taller, listo, pero para que lo sepan. ¿Quedó claro entonces por qué la luz es tanto onda como partícula? ¿O tienes alguna otra pregunta acerca de eso? Quedó claro. Bueno, ahora sí explíquelo porque yo no he podido. Pues por el momento sí, pero me surgió un estilo de pregunta diferente a esta. Suele pasar mucho con la física. Contame a ver si la podemos explicar desde ya. Entonces, el viento, que es algo así como la luz, el viento por sí no tiene masa, ¿o sí? El viento sí tiene masa. Ahí sí estamos hablando de dos tipos de onda diferentes. La luz es una onda electromagnética, ¿listo? Al no tener, perdón, en realidad, al tener propiedades como onda y partícula, la luz no necesita ningún elemento para transmitirse, ¿listo? La luz se propaga ella solita en el espacio, en el agua, en la tierra, a través de la gelatina, etcétera, etcétera. La luz va solita. Las otras son ondas mecánicas, son ondas que son producidas, por ejemplo, como el sonido. El sonido es una onda mecánica. El sonido sí necesita un medio para propagarse. Si ustedes gritan afuera en el espacio, no se va a escuchar absolutamente nada. Así que si vieron Star Wars, si vieron un montón de explosiones en la película y eso volaron cosas por aquí, por allá, en realidad eso es falso, porque en el espacio no se propaga el sonido. Pero bueno, la película sí queda como mejor con todo ese ruido y sería muy aburrido ver Star Wars y no ver ni una explosión así que no haga ruido ni nada, ¿cierto? El aire está compuesto por partículas. En este momento no estoy seguro de cuál es la concentración, pero el aire creo que está formado como por un 21, 23 de oxígeno, el resto nitrógeno, como un 70 y punta de nitrógeno y una pequeña parte del resto de gases y elementos químicos que conocemos. Pero en su mayoría en realidad lo que más respiramos nosotros no es ni siquiera oxígeno, porque oxígeno en realidad es como, busquen por ahí composición de la atmósfera, y es como un 20 y punta de oxígeno, el resto nitrógeno y una cantidad muy mínima de los otros elementos. Y de eso es que está formado el aire, de esas pequeñas partículas. Entonces esas sí son solamente partículas. ¿Listo? Pues son átomos de nitrógeno, oxígeno que están por ahí en la atmósfera y nos pegan en la cara todo el tiempo, etcétera, etcétera. Hay una teoría que dice que uno es que le han pasado algunas veces los átomos que le pasaron, los átomos por los cuales estaba compuesto Cristo. Porque la materia se vuelve y se recicla y esos átomos siempre van a estar acá. También hay una que dice que el mismo aire que ustedes están respirando este momento ya pasó casi que por todo el planeta, o sea, todo el planeta ya se lo respiró antes. Allá conocen casi la boca de todo el planeta. Bueno, ¿qué haya más explicado de esa manera? Sí, mejor. Listo, bueno. Entonces ya sabemos teoría ondulatoria de la luz. ¿Dónde fue que nos quedamos? A ver, nos quedamos por acá. Bueno, ya sabemos que la onda es partícula, que se propaga en el espacio, que no necesita propagarse. Así que si les preguntan eso, bueno, recuerden, la luz se propaga a esa velocidad que tenemos es para el vacío, pero la luz no se propaga igual en todos los medios. Por ejemplo, en el aire se propaga menos rápido que en el vacío. En el agua se propaga menos rápido que en el aire. Y en una sustancia más acuosa, digamos miel, aceite, se va a propagar aún más lento. ¿Listo? Siempre va a cambiar de velocidad cuando pasa de un medio a otro medio, ¿ok? O sea que esa velocidad dependiendo de la densidad. Sí, dependiendo de la densidad por el medio, la del vacío es la ideal. Cuando les pregunten, en el vacío, ahí no tiene ninguna resistencia, es la velocidad neta como tal. Si no es en el vacío, la velocidad de la luz sí disminuye un poquito. No se nota mucho, pero sí disminuye, ¿ok?
Y recuerden que todo lo que les está llegando, mi voz, la imagen, cuando reciben una llamada, en realidad eso es luz, ondas electromagnéticas que están llevando información de un lado a otro. Ok, ¿más preguntas sobre el espectro electromagnético? ¿O no? ¿Estamos bien por este lado? Bueno, yo creo que ahora sí podemos entonces contestar la pregunta de Jenny. ¿Cuál era tu pregunta, Jenny? ¿Cómo se forman los colores del arco iris o cómo podemos verlos? ¿Cómo se forman? Listo. A ver, déjenme un momentico. Bueno, entonces, chicos, recuerden, ¿cómo es la magnitud de la energía química? La magnitud de la energía nuclear, que es mucho más fuerte. Los modelos atómicos, ¿cómo? Bueno, hay algo muy importante acá. ¿Recuerdan cuando les dije que se habían dado cuenta? Bueno, no, ya les quedó claro el ejemplo de cómo se bombardeó la lámina de oro con otras partículas y que así se llegó a la conclusión de que en realidad el núcleo atómico no era como pensaba este señor J.J. Thomson, sino que en realidad era como Rutherford, porque eso cae mucho en el parcial. Así fue que se determinó que en realidad el átomo tenía un núcleo y que el resto era prácticamente todo vacío, ¿ok? Si no queda ninguna duda de esto, entonces vamos a explicar la pregunta de Jenny, pero para eso necesitamos un prisma, ¿ok? Entonces esperen, vamos a buscar un prisma por acá a ver si lo tengo. Voy a pausar la grabación un momento. Bueno, entonces ahora vamos a explicar cómo es que se generan los colores del arco iris. Vamos a ver todos esta imagen. ¿La ven todos si se ve bien o la amplío más? ¿Se ve bien ahí? Ok. Y ahí se ve bien. Listo, vean. No sé si en el colegio los pusieron a hacer el círculo cromático. Era un círculo que uno hacía con todos los colores, que luego lo ponía a girar y que el círculo quedaba blanco. No se veía ninguno de los colores, eran los colores primarios, secundarios, los cálidos y no sé qué. Y uno lo ponía que girara y todo se veía blanco. Eso fue algo que descubrió Newton cuando estaba trabajando acerca de la luz. Newton trabajó sobre todo. Luz, se inventó el cálculo para poder explicar la gravedad, muy desparchado de la verdad. Pero en realidad lo que más escribió fue como de teología. La mayoría de los documentos que escribió Newton están en el Vaticano y todos son sobre teología. De ciencia no alcanzó a escribir tanto y miren todas las vueltas que nos tiene dando con lo poquito que escribió de ciencias. Él se dio cuenta que al pasar por el prisma, entonces, ¿recuerdan que les dije que la luz cambiaba cuando pasaba de un medio a otro? De agua al aire, del vacío al agua y así sucesivamente. Pues Newton lo que hizo fue hacer que la luz pasara por este prisma de acá. Cuando cambió de un medio del aire a un medio de cristal, entonces observó esto, que la luz blanca ya no pasaba y quedaba blanca, en realidad se descomponía en esto que es lo que nosotros conocemos ahora como espectro, ¿listo? Entonces el espectro electromagnético es este. ¿Para qué hizo Newton eso? ¿Quién me dice? Newton, ¿para qué se inventó esto? ¿No saben? Jenny, ¿para qué crees que Newton hizo esto? No, no sé. Bueno, cuando les pregunten eso, van a decir que obvio para crear una carátula para un álbum de Pink Floyd, ¿listo? Si les preguntan eso en el parcial, eso es lo que deben contestar, ¿ok? Hoy yo no voy a responder eso. Bueno, ya saco la pregunta mala, no mentiras. Pero de ahí es donde sale la famosa carátula del álbum de Pink Floyd. Entonces, miren a esto es a lo que llamamos espectro electromagnético. Estas ondas
Esta sola onda, que venía una onda así, nos descompusieron la onda y ya no la descompusieron en un montón de cosas. Entonces, por eso es que se forman por eso es que el arco iris nosotros lo vemos así, del rojo al violeta. ¿Listo? No hemos explicado por qué. ¿Por qué pasa eso? Porque resulta que conocemos algo que se llama gota de agua. Entonces, ¿qué tenemos cuando llueve? Un montón de luz blanca atravesando gotas de agua desde diferentes ángulos. ¿Listo? Entonces, según el ángulo de incidencia de esto, pues la luz, miren que no viene, esta luz se debió haber ido así, derechita, pero miren que no, en realidad el rayo entró y se vino de para acá. Entonces lo que nos llega a nosotros es una porción de esa luz. Entonces esto pasa con muchas ondas y con muchas gotas de agua. Entonces las gotas de agua a su vez se comportan como pequeños prismas y por eso es que vemos el arco iris allá. ¿Está claro? Jenny, ¿te quedó clara la explicación de por qué, cómo es que se forman los colores del arco iris? Sí, y entonces según el ángulo que pase por la gotica de agua se forma lo que se vemos en un arco. Sí, claro. Hay un problema. Nosotros no vemos todos los colores del espectro electromagnético. Recuerden que esto que nosotros estamos viendo acá, rojo, naranja, verde, azul, violeta, es solamente el visible, ¿ok? ¿Está claro? Pero en realidad aquí siguen habiendo rayos ultravioleta, gamma, beta, por aquí el infrarrojo, ondas de radio. Todo se está descomponiendo. Cuando ustedes ven el arco iris, no es que solamente estamos viendo, no es que solamente nos dieron las ondas del visible, lo que pasa es que las otras están ahí, pero nosotros no tenemos la capacidad para verlas, ¿listo? Porque para nosotros no es necesario ver en rayos X. Nosotros nacimos en una estrella de luz amarilla. Entonces nuestro ojo, desde que evolucionamos de renacuajos por allá en un estanque, hasta los simios que venimos siendo hoy en día, nuestro ojo durante todo ese tiempo, ese proceso de evolución se acostumbró a esa longitud de onda, ¿listo? Entonces por eso nosotros, si hubiéramos nacido en una estrella, no, ¿por qué te han engañado toda la vida? Bueno, si nosotros hubiéramos nacido en otra estrella con otras características, no una estrella que sintetiza solamente helio como la nuestra, sino estrellas que sintetizan, por ejemplo, que sintetizan hierro, elementos más grandes, nuestra visión no sería la misma, porque tendríamos que haber evolucionado acostumbrándonos a ver esa luz siempre, ¿ok? Entonces, aquí siempre está el rojo, naranja, amarillo, bla, 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 pero también está el infrarrojo, los rayos ultravioletas, solamente que eso no los podemos ver. Ahora sí está claro. ¿Por qué dices que te habían engañado toda la vida con respecto a qué? No entendí. Siempre me habían dicho los colores del arco iris eran eso y resulta que hay mucho más colores, solo que no los vemos. Ah, no, sí, claro. En el arco iris están todos los que ya habíamos visto. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Toda. Sí, Miren, el arco iris es solamente esta partecita del espectro. Pues el arco iris que conocemos es solamente esto. Pero es que la luz del sol viene con todo esto de acá. La luz del sol es toda esta. ¿Listo? Entonces, nosotros desgraciadamente solamente vemos acá. Creo que las águilas ven algo parecido al ultravioleta. Las serpientes utilizan el infrarrojo. Las serpientes no ven. ¿Qué otro animal hay por ahí que utiliza estas cosas? Ah, bueno, las serpientes tienen un órgano que se llama órgano de Jacobson. Es como una segunda nariz. No soy experto en zoología, pues, pero sé que es como algo así parecido. Y ellos lo que hacen es entrar partículas a ese órgano y ese órgano les da como una imagen en infrarrojo del animal. Una cosa impresionante lo de las serpientes.
Nosotros sí, solamente amarillo, azul y rojo y ya, no vemos más ondas. Ahora, nos falta una sola cosita que les dije que tenía que ver con evolución estelar. Listo. Bueno, entonces para terminar esto, ya nos falta poquito, vamos a explicar más o menos cómo es que funcionan los elementos químicos dentro de una estrella. Todo esto es una estrella. Tenemos un núcleo de hierro, luego vienen más elementos químicos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Miren todas estas capas. Digamos que tengo átomos de hierro. Ya sabemos que los átomos de hierro, no los átomos de hierro, todos los átomos, cuando los excito con luz, con fotones, ellos van a desprender como un destello, que es lo que nosotros veríamos como el color del átomo, ¿cierto? Este destello sale, pero ¿cuál es el problema? Que este destello va a ser absorbido por este elemento químico. Este elemento químico es otro átomo. Pues entonces, ¿qué va a pasar? Va a tomar esa luz, la va a tomar para sí, va a hacer que sus electrones cambien de un nivel de energía a otro y pues que produzca el espectro electromagnético del elemento como tal. Creo que el oxígeno es como azul. Sí, el espectro electromagnético del oxígeno es azul. Por eso es que nosotros vemos el cielo azul, porque es un montón de... Ahí es donde está la capa de ozono, que en realidad la capa de ozono es una molécula de 3 átomos de oxígeno. Por eso se llama O3. El ozono es O3. Y la radiación que emite es como así azulita. Si no estoy mal, pero si no me creen, no, es mejor que no me crean y ustedes vayan y busquen cómo es que es el espectro electromagnético del ozono. Y esto va a pasar siempre. Cada elemento va a absorber la energía del anterior. Entonces, esa luz que salió del núcleo de la estrella probablemente ni siquiera nos vaya a llegar a nosotros, a la Tierra, que estaría como por aquí, sino que se quede ahí siendo absorbida y reabsorbida por las diferentes capas de la estrella, ¿ok? Eso también es algo que sucede mucho. En el parcial preguntan muchísimo este tipo de cosas, de qué pasa con la luz que sale de una estrella, por ejemplo, ¿cierto? Y miren que tiene explicación según lo que ya vimos. Explicamos que era un átomo, un electrón, cómo era que la luz infería en ellos y todo eso. ¿Quedó clara esta explicación o tienen alguna duda de por qué esto pasa? ¿Está todo claro acá? Bueno, listo. Entonces ahora vamos a ver un extra, que es lo que es, no nos corresponde acá, pero de todas formas vamos a ver lo que es una supernova. La supernova es una estrella exageradamente grande que ha empezado a sintetizar hierro en su núcleo. Entonces, como ya sabemos que la gravedad actúa sobre masas muy grandes, la gravedad está actuando al mismo tiempo sobre esta estrella, por todos lados. Esta gravedad es la energía que se necesita para que, por ejemplo, si aquí tengo un núcleo de, perdón, un átomo, tengo un átomo por acá de el más elemental, que es un protón más y un electrón menos por acá. Entonces supongamos que tengo dos de esos. Un P más y el núcleo. ¿Qué hace la gravedad? La gravedad me va a juntar tanto estos átomos. Bueno, hagamos el ejemplo que hicimos antes. Esto era un neutrón, perdón, un protón y un neutrón. Estos de aquí son los neutrones. Ay, bueno. Entonces, ¿qué hace la gravedad? La gravedad me junta tanto estos. Mire que estos tienen signo igual, se deben repeler. Pero no sucede, porque la fuerza de gravedad es mucho más fuerte, entonces los hace que se junten mucho. Se hace que se junten tanto que en realidad la nube de electrones se va. Entonces la nube de electrones, este electrón es despedido y este electrón también es despedido. Quedan
solamente estos átomos, los átomos de... Ah, bueno, también pueden quedar ellos juntos y me van a formar lo que conocimos antes como helio 4. 2 protones, 2 neutrones, 2 electrones. Ya tengo helio 4. Y así va a suceder hasta que empiece a formar hierro. El problema es que cuando forma, estos elementos son livianos. Miren que el helio es un gas, pero el hierro es un sólido. Entonces, cuando es muy pesado el núcleo, exageradamente pesado, se empieza a ser inestable. Cuando se empieza a ser inestable, pues empieza a botar neutrones, protones, electrones para tratar de estar en equilibrio, porque empieza a ser demasiado inestable. El problema es que en ese proceso, esto que despide de acá, estas partículas, van a generar un proceso de fisión con otros átomos. Entonces esta partícula que venía acá rompe estos dos y estos dos se van para allá, para allá, para allá y para allá. Y a su vez van a separar otros átomos, tal cual, bomba atómica. Entonces estos se van para allá porque se parten acá, estos se van para allá, estos se van para allá y estos se van para allá. Entonces, en realidad, en las supernovas está pasando un proceso a la vez que la gravedad empuja esto de para adentro, pues la fisión está haciendo que se empuje para afuera. Entonces son dos cosas opuestas que son demasiado energéticas, porque ya sabemos que la energía nuclear es mucho más fuerte que la energía química. Y cuando esto pasa, pues la estrella termina colapsando sí o sí. Y ahí, en el momento donde estas capas se van a desprender de la estrella siempre. Y aquí lo que va a quedar es posiblemente una estrella de neutrones o un agujero negro. Cuando estas capas de acá se desprenden, las más exteriores, es porque se está utilizando muchísima energía ahí. En esta parte es donde se forman esos elementos más pesados, como el magnesio, el manganeso, el cobre, el oro, y etcétera, etcétera. Y bueno, hasta acá llegamos con el taller. Ya saben, me escriben para lo del PDF.